Bienvenidos, alumnos de quinto año, a nuestro espacio Psicología. La semana pasada estuvimos comenzando a trabajar la teoría psicoanalítica, hablamos de su mentor, quien fuera Sigmund Freud, hablamos de su historia como médico, de su historia como fundador y padre de esta corriente tan importante en la historia de la psicología. Y fundamentalmente lo que hicimos fue desarrollar la primera tópica freudiana, que acá está muy brevemente señalada, y yo les conté que tanto la primera como la segunda tópica freudiana tienen como finalidad poder explicar lo que Freud consideraba que había dentro de la mente, cuáles eran los lugares que podíamos encontrar en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestro psiquismo, etc. Entonces, en un primer intento de explicar esto, él elabora la primera tópica freudiana, diciendo que en nuestra mente hay tres espacios: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Dentro de ellos existe diferente contenido y se dan diferentes habilidades y diferentes recursos. Cuando hablamos del consciente nos referimos a esa instancia psíquica. Siempre recuerden que son instancias, ¿sí? Son espacios, lugares. El consciente nos permite conectar con el aquí y ahora, es como nuestro cable con la realidad, ¿sí? Mientras que el preconsciente oficia como una instancia reservoria de ideas, de contenidos, de información que está allí alojada y a la que se puede recurrir haciendo un esfuerzo mental o propiciándole un estímulo. Y por último, tenemos al inconsciente, que es la instancia psíquica más compleja de todas, porque allí encontramos contenido que está encriptado. ¿Qué quiero decir con esto? Contenido que está reprimido y que está atravesado por las distintas leyes que organizan el inconsciente. El inconsciente tiene sus propias leyes, entonces funciona de una manera particular que ninguna otra instancia puede comprender. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas leyes. Entonces el inconsciente aloja contenidos que en algún momento consideró que eran peligrosos para la supervivencia del sujeto, para la adaptación social. Entonces lo que hace es alojarlos y tergiversarlos. No es que esos contenidos quedan ahí para siempre, sino que buscan distintas maneras de manifestarse en el plano consciente para poder, digamos, satisfacer esa necesidad de expresar esa idea. Como así literalmente o realmente como es esa idea, esa emoción, ese sentimiento, lo que sea, ese contenido, no lo podemos manifestar, el inconsciente lo que hace es buscar una manera de hacerlo sin poner en peligro al sujeto. Así de bueno es, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que el inconsciente tiene sus recovecos y tiene sus estrategias. Entonces, con esta primera tópica, Freud esbozó este acercamiento a los espacios de la mente. Pero lo que sucedió es que no se quedó conforme y lo que hizo fue elaborar una segunda tópica freudiana. Las tópicas son complementarias, no es que la segunda reemplazó a la primera, sino que son complementarias. Las dos nos ayudan a comprender qué es lo que hay en nuestra mente. Entonces, en esta segunda tópica, otra vez tenemos tres espacios o instancias psíquicas, nada más que en este caso tenemos al ello, tenemos al super yo y tenemos al yo. Yo voy a ir explicando así brevemente de qué se trata cada uno de ellos, voy a usar un poco la referencia que está escrita y voy a ir incorporando otras ideas u otras maneras de explicar lo mismo para que ustedes puedan tener referencia. Entonces, cuando hablamos del ello, siempre hablamos de una instancia psíquica que en este caso está gobernada por el principio de placer. Eso significa que todas las tendencias que tenga el ello van a procurar que el sujeto obtenga felicidad, obtenga satisfacción, que el sujeto esté bien. El ello siempre, digamos, tiende a la satisfacción del ser humano. Entonces, tiende a la satisfacción y a su vez evita toda situación que le genere displacer, descontento, angustia. Entonces, el ello lo que va a hacer es manifestar conductas que sean espontáneas, que sean naturales, que no tengan demasiado pensamiento ni demasiado cuestionamiento, porque es como ese deseo o esa pulsión por hacer algo que yo sé que me va a gratificar. No lo pienso, lo hago porque sé que me va a hacer bien. El ello está
digamos, dirigido por una fuerza, una energía vital que se llama líbido, ¿sí? La líbido es una energía, como dije recién, que va a gobernar y que va a organizar esos comportamientos que el sujeto va a tener para poder sentirse bien. Básicamente la misión del ello es gratificar al sujeto y hacer cosas que le generen placer y bienestar. Entonces, tenemos primero al ello. Después tenemos al super yo. A pesar de que está último, yo quiero que ustedes entiendan que cada uno de ellos se inclina para una tendencia y para un espacio totalmente opuesto. Entonces, tenemos al super yo, que también es una instancia psíquica, pero que está gobernada por el principio del deber. Entonces, acá ya tenemos la primer diferencia grosa. El ello, gobernado por el principio del placer. El super yo, gobernado por el principio de deber. ¿Y qué quiere decir esto? El super yo siempre va a tender a realizar, a buscar conductas que sean moralmente correctas. El principio de deber va a estar organizando en la mente del sujeto todo aquello que es correcto y que hay que hacer porque está bien. Dice acá que su función es comparable a la de un juez. El super yo es como el juez de tu mente, el que está todo el tiempo juzgando y evaluando y analizando qué está bien, qué está mal, por qué eso corresponde, por qué eso no corresponde. ¿De dónde sale toda esta moralidad que estructuramos nosotros? Ustedes recuerden que la moral es aquello que determina lo que está bien y lo que está mal. Entonces nosotros, ¿cómo organizamos esos parámetros morales? Los organizamos y los estructuramos a partir de la convivencia, digamos, y del crecimiento y del desarrollo al lado de nuestros padres o quienes cumplan ese rol, ¿sí? Ellos son los que nos van a ir determinando, a medida que nos van criando, cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que están mal. Entonces, esa experiencia y esa crianza es la que va a estructurar en tu mente qué está bien y qué está mal. Son nuestros padres y madres los que van a impartir esas exigencias, esas prohibiciones, nos van a estar constantemente. Ustedes piensen en un nene que, no sé, recién nace, todas las cosas que los padres les van diciendo que está bien y que está mal, hasta más o menos, no sé, que se van de la casa. Constantemente nuestros padres están ejerciendo este, este recurso de organizar en tu mente, de organizar moralmente tus valores, qué va a estar bien y qué va a estar mal. Entonces, el super yo está a cargo de esas conductas que son censuradoras y refrenadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el super yo va a estar diciendo todo el tiempo, no sé si corresponde, no sé si está bien, pensalo mejor, no es lo que te enseñaron tus padres, no es lo que se debería hacer. Es como que todo el tiempo labura ese tipo de estructuras que son rígidas, que tienen que ver con la censura, que tienen que ver con la conciencia moral, en cierta manera también con la culpa, con la responsabilidad, etc. Entonces, el ello tira siempre para las cuestiones del bienestar, el placer, la satisfacción. El super yo, por su parte, se inclina siempre por las cuestiones de la moralidad, de lo que está bien, de lo que está mal, del análisis, del sobreanálisis de la situación, etc. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un mediador, y ese mediador es el yo, ¿sí? El yo va a tener la menuda tarea de tratar de balancear o equilibrar entre las tendencias del ello y las tendencias del super yo, que encima mayormente son opuestas. Entonces, el yo por su parte es una instancia psíquica que está gobernada por el principio de realidad. Entonces acá vamos a tener el contacto con el aquí y ahora, que ahora en la próxima diapositiva lo voy a relacionar con la primera tópica. En este caso lo que nos dice es que el yo, la instancia psíquica del yo, nos permite en cierta manera posponer o sustituir todo aquello por lo cual, digamos, se impulsa el ello, aquello que tiene que ver con estos impulsos de satisfacción y demás, y también lo que va a hacer es poder posponerlos en función de aquello que el super yo te dice que está bien. Entonces el yo va a tener que analizar la situación y decidir entre las dos tendencias cuál es la que debería tener en ese momento, en cierta manera, me sale decir cabida, pero bueno, no encuentro una palabra más profesional, que va a tener en ese momento manifestación o que se va a poder, digamos, llevar adelante. Entonces, el yo lo que va a hacer es tratar de
procurar la adaptación y la supervivencia del sujeto, tratando de subordinar el placer al deber, o bien tratando de subordinar el deber cuando es excesivo por algún rato de distensión y tratar de constantemente estar mediando entre uno y otro. El yo tiene la tarea de equilibrar y de balancear estas tendencias que son extremas. Por eso dice que es una instancia controladora y mediadora, y que lo que se encuentra acá son conductas socializadoras. ¿Por qué? Porque en ese afán de tratar de equilibrar, lo que va a hacer el yo es poder, digamos, fortalecer esa propia personalidad del sujeto. Ustedes piensen que una persona que está totalmente gobernada por el principio de placer, seguramente tenga dificultades sociales o por lo menos emocionales o vinculares. Una persona que solamente hace las cosas que le generan placer o bienestar personal. Por el contrario, una persona que está absolutamente gobernada por el super yo y solo hace lo que se debe, lo que corresponde y lo que está bien, también va a tener dificultades sociales para relacionarse. Suponete que te dicen, hey, vamos a salir. Y vos decís, no, tengo que estudiar, no tengo que estudiar y nunca sale porque siempre tiene que estudiar. Y bueno, probablemente en lo vincular eso tenga alguna réplica o algún impacto. O por el contrario, una persona que está gobernada por el ello, que no trabaja porque prefiere dormir en vez de trabajar, y en algún momento esa situación va a tener una réplica en la realidad de ese sujeto. Entonces, para que una personalidad se forme y se fortalezca, necesitamos fortalecer ese yo, darle herramientas para que pueda balancear estas tendencias y tener una vida medianamente organizada. No sirve, digamos, de cierta forma, un sujeto que está gobernado solo por el principio del placer. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de mediación, porque es un yo, este yo que va a ser yo Juancito, yo Marita, yo no sé quién, necesita ser fuerte y necesita poder decidir, bueno, ahora sí se duerme 2 días y ahora se trabaja, no sé, 12 horas para poder terminar lo que me encomendaron, ¿se entiende? Entonces, para eso necesito un yo que tenga personalidad y que pueda darse cuenta cuándo corresponde el ocio y cuándo corresponde la responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos una vinculación que siempre hacemos cuando hablamos de la segunda tópica. Hablamos del ello, regido por el principio de placer y que está en cierta manera relacionado con los contenidos del inconsciente. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que el inconsciente alojaba aquellos contenidos reprimidos porque podían hacernos, en cierta manera, peligrar. El ello tiene relación con el inconsciente porque siempre va a bregar por aquellas situaciones que te generen placer y bienestar. Siempre va a tender a eso. Por otro lado, el super yo, gobernado por el principio de deber, va a estar relacionado con el preconsciente. ¿Por qué? Porque acá se van a alojar aquellas normas que vos ya tenés en tu mente. O sea, quizá tus padres no te tuvieron que repetir tantas veces qué estaba bien hacer en determinada situación, sino con alguna vez o 2 o 3 veces que te lo explicaron, uno ya aloja esa idea y forma parte de ese repertorio de saberes o de ideas. Por eso existe una vinculación entre el super yo y el preconsciente. Y la última vinculación es entre el yo, gobernado por el principio de realidad, que lo que hace es poder permitirle al sujeto que analice la situación para tomar determinada decisión, ¿sí? Ustedes piensen lo siguiente: sos un alumno de 18 años que se está por egresar del secundario. Tenés que decidir qué vas a hacer cuando te recibas, entonces tenés el deseo de estudiar, por ejemplo, no sé, no, el deseo de ser músico. Entonces tu deseo es ser músico. Eso es lo que vos querés, es como lo que te haría feliz, lo que te reconfortaría y lo que le daría sentido a tu vida. Entonces ese deseo de ser músico lo vamos a ubicar en el ello. Por otro lado, sabes inconscientemente o capaz que lo podés hacer consciente de que desde que sos chico a tus padres les gustaría que, no sé, seas, qué sé yo, publicista o comunicador social, porque te lo dijeron, porque tenés un primo que es comunicador social, porque tu propio papá, no sé, quiso estudiar eso y no pudo. Entonces en tu preconsciente está esa idea de lo que le hubiese gustado
a tus padres, que son los que estructuran tu moral. Acuérdate que cuando digo padres me refiero en realidad a cualquiera que ocupe ese rol, puede también ser un tío, un abuelo, etcétera. Vos tenés en tus recuerdos esa idea de qué les gustaría a ellos que vos seas. Entonces, que vos seas. Entonces, tu yo va a tener que balancear entre el deseo de ser músico y la responsabilidad o la obligación de estudiar comunicación. Y va a tener que tomar una decisión. La fuerza, la fortaleza que tenga ese yo va a hacer que vos tomes tal o cual decisión. Si sos una persona que tiene un yo bastante débil o un yo, digamos, no muy construido ni fuerte, probablemente se incline directamente por una de las dos, ¿sí? Porque hacer lo que te mandan tampoco está bien. O sea, no está bien hacer siempre lo que te genera placer porque no se puede constantemente vivir así. Supongamos que a vos te genere bienestar tomar alcohol. Entonces, si vos tomas alcohol todos los días, ¿cuánto tiempo te pensás que podés vivir bien? ¿Se entiende? Tampoco está bueno hacer solamente lo que te mandan a hacer, porque ahí hay un yo totalmente débil, ¿sí? Una persona que solamente hace lo que le mandan a hacer no tiene la suficiente fuerza para decir, bueno, esto a mí no me hace feliz, yo prefiero tal cosa. Entonces, es en esta situación que yo les planteo, el deseo de ser músico y la obligación de estudiar una carrera que a tus padres les interesa que vos estudies, se va a resolver de distintas maneras. O sea, va a haber quien estudie directamente lo que le guste, sabiendo que quizá no es bueno o no tiene, digamos, muchas chances con esa elección. Estará quien haga lo que los padres quieren hasta poder reconfortarlos y después cumplir con su deseo. Estará quien intente estudiar lo que los padres les gustaría y en su tiempo libre ser músico. O sea, hay tantas opciones como personas para esa situación. Pero, en definitiva, lo que se necesita es fortalecer un yo para que pueda analizar esa realidad y tomar una decisión que en cierta forma te, te haga ser feliz, básicamente, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos memes, qué sé yo. Eh, que ilustran esto de la segunda tópica y de las instancias. Después léanlos y vean. Capaz que ustedes vieron algún otro, si lo quieren compartir, pueden. El último tema de esta clase tiene que ver con los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué son los mecanismos de defensa? Cuando hay tensión psíquica, cuando hay un conflicto que te genera tensión psíquica, porque tu ello quiere una cosa, tu super yo quiere otra, la realidad está todo el tiempo demandándote una decisión o una determinación que en cierta manera como que te genera tensión, lo que hace nuestra mente es desplazar una serie de operaciones inconscientes que tiene nuestra psique para poder defenderme de esa situación en la que estoy tenso, defenderme de esa situación en la que me siento expuesto. Entonces, un mecanismo de defensa se va a pronunciar cuando el sujeto experimente una situación de tensión. ¿Se entiende? Por ejemplo, piensen esto. Hay una araña y vos la querés matar. Entonces, no se le das un escobazo. ¿Qué hace la araña para defenderse de esa adversidad? ¿Cómo se diría? Reacciona con un mecanismo de defensa. ¿Cuál es? ¿Vieron que las arañas se contraen como si estuvieran muertas, pero en realidad están vivas? ¿Por qué hacen eso? Porque se sienten expuestas, entonces lo que hacen es defenderse de esa situación. Nosotros, los seres humanos, también tenemos mecanismos de defensa. También los tenemos, ¿sí? Y se van a pronunciar ante una situación o conflicto. Son 6. Vamos con el primero. La negación simplemente consiste en eso, en negarse ante una situación determinada. Vos tenés un pensamiento o tenés una información o te dan una información que no podés procesar o que no podés hacerte cargo de esa información. Entonces, ¿qué haces? Simplemente lo negás. Decís, no, no puede ser. No, te dicen, ¿sabes qué pasó tal cosa? No, no, no puede ser si yo lo vi, si yo sabía que no. No, no me estás diciendo cualquier cosa. Simplemente es eso, negar. El sujeto formula un deseo, un pensamiento, recibe una información que hasta entonces estaba reprimida o estaba desconocida por él, y una vez que ya sabe que esa información está circulando, el sujeto la niega, como si no le perteneciera,
¿sí? Es como que si mira a otro lado. No, eso no está pasando, me distraigo con otra cosa. Después tenemos la regresión. Esto tiene que ver con la evolución biológica del ser humano. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona tiene un problema, cuando un sujeto tiene un problema, cuando está viviendo esa situación, tiene un cierto punto de evolución biológica. Entonces, para poder defenderse de esa situación, lo que hace es involucionar biológicamente hablando, ¿sí? El ejemplo célebre de esta situación es un niño de 6, 7 años que se entera que va a tener un hermano. Entonces, ¿qué hace? Empieza a comportarse como un bebé, porque ¿cuál es el conflicto que siente o la tensión que está viviendo? Que va a haber otra persona ocupando su lugar, o no sé bien qué es lo que piensa, o que no va a ser importante para sus padres, o que no va a recibir tanta atención. Entonces lo que hace es comportarse como un bebé, ¿sí? Tenemos racionalización, el tercero. Este es el proceso mediante el cual el sujeto vive una situación de tensión o de problema, pero lo que hace es explicar esa situación con una serie de recursos y de ideas que solamente salen de su cabeza, ¿sí? El sujeto le da una explicación coherente a una situación que desconoce el porqué. Desconoce por qué sucede, pero su mente empieza a elaborar una explicación bien rebuscada de la situación que a él lo conforme. No sé, le mandás un mensaje a una persona y no te contesta, entonces en vez de hacerte cargo de que no te contesta porque quizá no quiere hablarte, empezás con no, pero no tiene datos, no, pero qué sé yo, no, pero qué sé cuánto, capaz que perdió el celular, capaz que se lo robaron, y empezás como a darte un montón de explicaciones a una situación que vos desconocés o que no querés hacerte cargo del por qué. ¿Se entiende? Entonces lo racionalizás. ¿Qué haces? Lo pensás. Racionalización viene de la razón, ¿sí? Estas ideas lo que hacen es partir de esta capacidad que tenemos nosotros de pensar. Los últimos tres. Tenemos la proyección. La proyección consiste en sacar de mí mismo y en localizar en el otro sujeto o cosa una responsabilidad, una cualidad o un sentimiento que en realidad es mío. Lo que yo hago es, como no me puedo hacer cargo de esta emoción, de este sentimiento, de este deseo, lo que hago es proyectarlo en el otro, ¿sí? Dirigirlo al otro. Esto pasa mucho, también ejemplo célebre, con las calificaciones. Cuando los alumnos desaprueban o no se sacan la nota que querían, ¿qué van a decir? El profe me puso un 4, ¿sí? O sea, esa responsabilidad la depositan en el otro. También tenemos a la introyección, que es como la contracara de la proyección. Cuando hay una situación de tensión o de conflicto y yo no tengo herramientas para resolverlo, lo que hago es comportarme o tomar características de un otro al que yo admiro. Yo no tengo manera de solucionar este problema, entonces ¿qué hago? Voy a pensar o voy a imaginarme qué haría una persona que vos admires o una persona que vos creas que sí puede resolver este problema. Mayormente son referentes, tipo tu mamá, tu papá, tu hermano mayor, gente que vos decís que se maneja bien en la vida o que vos crees eso. Entonces, ante esa situación de tensión que yo no puedo resolver, ¿qué hago? Imito, entre comillas, o replico la personalidad de otro o por lo menos características de otro. Y por último tenemos la ensoñación, este es el último. ¿En qué consiste? Es la fantasía, es cuando el sujeto está viviendo un conflicto que no puede resolver, entonces para escapar de esa situación empieza a imaginarse un mundo feliz, un mundo donde ese problema no existe, un mundo donde ese problema fue superado y es todo bello y mejor. Por ejemplo, te llevaste las 14 materias del secundario, no pasas de año, no te egresás y a la noche o cuando alguien te pregunta pensás el día que apruebes todas y te vayas a vivir a otro lado, o el día que ingreses a la NASA para ser astronauta. Entonces, en vez de hacerte cargo del problema que estás viviendo hoy, te imaginas un futuro feliz donde ese problema no exista. Es clave, este mecanismo de defensa, todos los mecanismos de defensa, y a veces en una misma situación los ponemos de manifiesto. O sea, no todos, pero varios quizás se den, por ejemplo,
para un problema puntual, la negación y la ensoñación son como los más claves, ¿sí? Para cualquier problema en realidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que se pueden dar varios mecanismos a la vez. Última parte, propuesta de actividad. En este espacio lo que les quiero proponer es algo parecido a lo que hicieron en la actividad anterior, y lo que quiero es que traten de buscar algún contenido que puedan ubicar en estas 3 instancias psíquicas, esto que yo les decía recién, por ejemplo, o pueden plantear una situación que puedan analizar brevemente desde las 3 perspectivas, o una situación. Vieron, como yo les decía recién, me tengo que ir a estudiar, esa es mi situación, ¿qué querría el ello, qué querría el super yo y qué haría el yo? Pueden hacer eso también. O también pueden plantear una situación en la que haya tensión psíquica y se ponga de manifiesto algún mecanismo de defensa y mencionarla brevemente, ¿sí? No sé, en el libro hay ejemplos. Me vienen a la mente esos mismos y no los quiero decir porque quiero que los lean. Entonces, desde la página 12 a la 14 tienen todo lo que corresponde a la segunda tópica freudiana y a los mecanismos de defensa. Entonces, acá en comentarios lo que yo quiero es que ustedes analicen una situación breve en la que haya una tendencia del ello, una del super yo y una resolución del yo, o bien planteen una situación conflictiva o de tensión en la que se manifieste algún mecanismo de defensa y cómo lo resolvería, o por qué se despliega ese mecanismo. Como la vez pasada, un comentario relativamente breve, unos 4 o 5 renglones, y yo los voy a estar leyendo. Tienen una semana para hacerlos y con esto estaríamos terminando. Les mando saludos y espero que estén muy bien.